Vamos a empezar en este vídeo un monográfico acerca de la configuración electrónica. No solamente los conceptos más básicos, sino ver las anomalías en la configuración electrónica y ver diferentes tipos de ejercicio que podemos responder gracias a la configuración electrónica. Cuando estudiamos la configuración electrónica, lo primero que nos enseñan es la llamada regla de las diagonales, ¿sí? O diagrama de Moseley. Se trata de tener claro cómo están ordenados, según orden creciente de energía, los orbitales alrededor del núcleo. Recordad, según la regla de las diagonales, en la primera diagonal aparece solamente el 1s, pasamos a la siguiente diagonal, aparece solamente el 2s, tercera diagonal 2p, 3s, 2p, 3s, siguiente diagonal 3p, 4s, 3p, 4s, siguiente diagonal 3D, 4P, 5S, 3D, 4P, 5S y así sucesivamente. Y entonces conseguimos ordenar los orbitales según orden creciente de energía. Una vez que tenemos ese orden claro, podemos hacer la configuración electrónica de un elemento. Vamos, por ejemplo, al cloro, que tiene número atómico 17 y por tanto tiene 17 protones y al ser neutro tiene 17 electrones. Por tanto, ¿cómo colocamos esos 17 electrones? 2 y 2, 4 y 6, 10, 2, 12... y 5, 17. Recordad, en los orbitales S en cada nivel caben 2 electrones, en los orbitales P caben 6, en los orbitales D caben 10 y en los orbitales F caben 14 en total. Por tanto, 2, 2, en los P caben 6, 2 y 5. Otra forma de expresar, que le llama la expresión reducida de la configuración electrónica, es cortar siempre en el último P6 que encontréis. Yendo hacia atrás, cuando encontramos un P6, cortamos aquí. ¿Qué significa esto? Que esto es la configuración electrónica de un gas noble. Un gas noble que se encuentra en el nivel anterior del cloro. Se trata del neón y por tanto esto que está aquí en azul significa que la configuración electrónica del cloro también se puede escribir diciendo que es como la del neón y le añadimos el siguiente nivel, 3s2, 3p5. Son, por tanto, dos formas de expresar la configuración electrónica del cloro. También se puede hacer una configuración electrónica por cajas. 1s y el s lo sustituimos por una caja orbital donde caben 2 electrones. En el nivel 2, s y p. El S, una caja donde caben 2 electrones. El P, ojo aquí, el P son 3 cajas. Pues sabemos que en el nivel 2 existen 3 orbitales P distintos, que tienen la misma energía, pero son 3 orbitales. Por eso lo representamos con 3 cajas. Teniendo muy claro lo siguiente: ¿cuántos electrones caben en un orbital? Pregunta muchas veces de examen. La respuesta es: en un orbital caben 2 electrones y solamente 2 electrones. ¿Por qué hemos puesto aquí pues P6? Porque en el nivel 2
hay 3 orbitales p distintos, cada uno con 2 electrones, 2 por 3, un total de 6 electrones caben en los 3 orbitales p que hay en el segundo nivel. Tercer nivel, S, P, D. Los D no los he puesto. En problemas posteriores de este mismo vídeo veremos la presencia de los orbitales D y cómo se hace su configuración por cajas. Pero me bastaban con el 3S y el 3P. De nuevo, 3P. En el nivel 3 hay 3 orbitales P distintos. El PX, el PI y el PZ según su orientación en el espacio. Y en cada uno de ellos, 2, 2 y 2 es lo que caben. Por tanto, la configuración sería, y cuando llegamos a los orbitales P, para llenar los orbitales ponemos 1, 1 y 1. Primero semillenamos el orbital con 3 electrones con el mismo spin. Y luego ponemos este, este y este. Venimos aquí, 1, 1. Seguimos 1, 1, 1, 1, 1 y se acabó. P5. En total, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 electrones que son los que tiene el cloro. Tanto estas dos configuraciones como esta configuración por caja son lo que se llaman, ojo con esto que viene ahora, configuraciones en el estado fundamental. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos la configuración electrónica siguiendo a rajatabla este orden creciente de energía de los orbitales, estamos haciendo una configuración electrónica en el estado fundamental. Veamos otras configuraciones electrónicas para el cloro. 2, 4, 10, 12, 16 y 1, 17 electrones. Tenemos 17 electrones, pero si comparamos esta de aquí con esta de aquí, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que uno de estos electrones que estaban en el nivel 3P han pasado al 5S. ¿Qué ha ocurrido? Que ese electrón, de alguna forma, no nos interesa de momento, ha adquirido energía y ha promocionado a un nivel superior. Por tanto, esta configuración electrónica es correcta, pero ya no se corresponde con esta que es la configuración en el estado fundamental. Diremos pues que esta es la configuración electrónica en un estado excitado. Significa que el átomo tiene un plus de energía y eso ha hecho que en este caso uno de los electrones promocionara a un orbital de energía superior. Por tanto, configuración electrónica en el estado fundamental, es decir, siguiendo escrupulosamente la regla de las diagonales y por tanto el orden creciente de energía, y esto de aquí es la configuración electrónica en un estado excitado. Significa que uno o varios, pero en este caso un electrón, ha pasado del nivel 3P al nivel 5S, adquiriendo energía y ha promocionado a un nivel superior. Configuración correcta, pero de un estado excitado. En este caso, tenemos de nuevo la configuración electrónica del cloro. 1S2, 2S2, 2P6, 3S3, 3P4. En total 17 electrones. Pero ojo,
3s3. Es imposible que en un orbital s tengamos 3 electrones. Por tanto, tenemos una configuración que no es correcta. Es, por tanto, lo que llamamos una configuración errónea. 1s2, 1p6, 2s2, 2p6, 3s1. De nuevo, 17 electrones. Pero, ¿qué ha ocurrido aquí? Que tenemos 6 electrones en el nivel 1 en orbitales p. Y en el nivel 1 ya sabemos que no hay orbitales p. Por tanto, esta configuración de nuevo sería una configuración errónea. Veamos ahora cómo, a partir de la configuración electrónica en el estado fundamental, podemos situar el átomo en la tabla periódica y cómo, a partir de la situación del átomo en la tabla periódica, podemos hacer su configuración en el estado fundamental. Veamos 3 ejemplos. Primer ejemplo, me dan la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para saber dónde está localizado el elemento que tiene esta configuración electrónica, primero nos aseguramos que está en el estado fundamental. Recordad, ya lo he explicado anteriormente en este vídeo. Por tanto, vemos que sí, que hemos hecho el llenado de orbitales siguiendo a rajatabla la regla de las diagonales. Por tanto, esta es la configuración electrónica de un átomo que tiene 20 electrones y es la fundamental. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Estos números me dicen en qué nivel se encuentran estos electrones. ¿Cuál es el número más grande de los que he mencionado? 1, 2, 2, 3, 3, 4. Es el 4, por tanto, este elemento se encuentra en el cuarto periodo. Además, ¿en qué grupo? ¿Cómo termina la configuración electrónica del estado fundamental? Termina en S2. Por tanto, es un elemento del cuarto periodo y del grupo S2. Esto sería un esquema de la tabla periódica. Tiene esta forma. Olvidemos las dos líneas de abajo, los lantánidos y los actínidos, y tenemos que aquí hay 2 columnas, es la zona S, aquí hay 6 columnas, fijaos si tenéis una tabla a mano, es la zona P, y aquí hay 10 columnas, es la zona D. ¿Qué quiere decir esto? Que los que terminan en S1 están en esta columna, los que terminan en S2 están en esta columna. Por tanto, un 4S2 se encontraría en esta localización. Esta línea horizontal, donde empiezan el grupo D, me da el tránsito, el paso del nivel 3 al nivel 4. El nivel 3 está por encima de la línea, el 4 por debajo, por tanto el 4S2 es este punto rojo que hemos puesto aquí. El punto rojo se corresponde con esta configuración. Ahora me dicen que sitúe este elemento en la tabla periódica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 4p1. Para situarlo en la tabla periódica necesitamos conocer su configuración en el estado fundamental. 3p4, 4p1, esto no es un estado fundamental.
el estado fundamental sería este. Esto igual, y estos 5 electrones estarían en el nivel 3p. ¿Qué ha ocurrido de este a este? Que ha habido un electrón que ha captado energía y ha promocionado a un nivel energético superior, a un orbital de más energía. Por tanto, la configuración que me dan como dato no es en el estado fundamental. Debo de pasarla al estado fundamental. Y ahora sí puedo saber cuál es la situación, periodo y grupo de este elemento. 1, 2, 2, 3, 3. Por tanto, el nivel mayor es el 3. Grupo P5, que es cómo termina la configuración. Siempre cómo termina la configuración, P5 me da el grupo. Y el más grande de estos números, que en ocasiones no tiene por qué ser el último, entonces es el que me da el periodo. Por tanto, me voy al nivel 3 o periodo 3, y si esto es el grupo P6, perdón, el grupo P que tiene 6 columnas, es porque aquí está el P1, aquí el P6 y por tanto aquí el P5. Nivel 3 o periodo 3, grupo P5, situamos este elemento en esta posición. Se trata del cloro, como este se trataba del calcio, y están justo, si miramos la tabla, en esa posición. Ahora vamos a hacer el ejercicio al revés. Cojo este elemento situado donde está el punto azul. El punto azul, recordando que esto es el bloque D, desde el D1 hasta el D10, por eso hay 10 columnas, está en el nivel 4 y es un orbital D. Por tanto, nivel 4 y termina en D1. No sería, ojo, sería mejor así. Periodo 4, grupo D1. Por lo tanto, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. ¡Ojo aquí! No he terminado en 4d1. No. Esta configuración me dice que el número más alto, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, es el 4. Por tanto, estamos efectivamente en el periodo 4. ¿Y cómo termina la configuración? En D1. Por tanto, es periodo 4 y terminación en D1 sería así. No 4D1, sino ya estamos en el periodo 4 porque hemos llenado el 4S2, pero estamos llenando ahora el nivel 3 anterior, que es menos energético. Si el problema fuera al revés, esta fuera la configuración, ¿qué diríamos? Lo mismo. Cogemos 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Eso significa que estamos en el periodo 4. Aunque termine en 3 de 1, el periodo es el cuarto. Pues el número más grande entre todos estos es el 4. Y ahora sí, me voy al final de la configuración en el estado fundamental. El final dice D1. Ese me da el grupo. Pero insisto, no es este el que me da el periodo. Es el más grande de todos ellos, como iba diciendo en los ejemplos anteriores. Por tanto, esta sería la configuración electrónica del elemento que ocupa el lugar del punto azul. Hasta ahora hemos realizado la configuración electrónica de distintos elementos siguiendo el orden creciente de los orbitales atómicos, sí, según
hemos ordenado con la regla de las diagonales, pero hay una serie de anomalías a la hora de hacer la configuración electrónica de un elemento. Vamos allá. Tenemos el cromo 24. Vamos a ir situando esos 24 electrones en una configuración por cajas. Despacio, entendiendo cómo van entrando de uno en uno. El primero, obviamente, entra aquí y el segundo aquí con spin opuesto. Por eso, uno flecha hacia arriba, otro flecha hacia abajo. Ya hemos llenado el 1S, vamos al 2S, siguiente diagonal, el 2P. Ojo aquí, para llenar estos orbitales, los electrones se van situando, primero uno en cada orbital con el mismo spin. Y una vez que ya hemos llenado o semillenado el orbital, empezamos a aparear los electrones. Entonces ya llevamos 2, 4, 6, 8, 10, me falta poner 14. Siguiendo la línea de las diagonales, otros 2. Y ahora este orbital P, de nuevo 1, 1, 1. Y ahora otro, otro, otro. Ya llevamos 8 más. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Aún no he llegado a 24. Siguiendo la regla de las diagonales, he de venir a llenar este. Ya está lleno. Siguiendo la línea de las diagonales, ahora le toca al 3D. Ojo, 1, 1, 1 y 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y estos 4 ya tengo los 24 electrones del cromo. Pero esta sería la configuración hecha tal y como hemos explicado hasta ahora. Pero he empezado diciendo que esto tenía o era una anomalía a las configuraciones electrónicas. ¿Qué ocurre realmente? Ocurre que el cromo, que está a punto de semillenar el orbital 3D, tiene 4 electrones, quisiera tener 5, sería muy reactivo, querría coger un electrón para venir aquí. Lo que hace el mismo cromo es coger este electrón, lo quita de aquí y lo promociona a este orbital. Por tanto, se queda con una estructura de orbital semilleno y orbital semilleno. Por tanto, el cromo, para estabilizarse a sí mismo, hace este cambio de configuración. Por tanto, la configuración electrónica del cromo terminaría en 4s1, 3d5 y no en 3d4. Por tanto, la configuración 3d4, que sería aquí 4s1, perdón, 4s2, se convierte en 4s1, 3d5. Este electrón, hay 2, hemos quitado este, solo queda 1, y lo hemos pasado aquí. Por tanto, la configuración del cromo terminaría en 4s1, 3d5. Sería una configuración que tendríamos que considerarla en su estado fundamental. Seguimos el caso del cobre. El caso del cobre es muy similar. En este ya sí tengo la configuración hecha, pues aquí he explicado cómo íbamos llenando. ¿Y qué le ocurre al cobre? Al cobre le ocurre que tiene
una configuración en la cual al nivel 3D le falta un solo electrón, tiene 9, puede tener 10, para estar completamente lleno. Por tanto, el cobre con esta configuración debería de ser muy reactivo. Querría cuanto antes coger este electrón y tener una configuración con el orbital 3D completamente lleno, que hace lo mismo que el cromo. Coge este electrón y lo sitúa aquí arriba. Y por tanto, un electrón del nivel 4s o del orbital 4s pasa a un orbital 3D. Con lo cual, ¿qué tenemos? El cobre con todo absolutamente lleno, excepto este semilleno. Por tanto, eso le confiere una mayor estabilidad al cobre. Teniendo presente, pues, que todos 3, 4, S2, 3, D9 se convierten en 4, S1, 3, D10. Por tanto, ¿qué podemos pensar? Que las configuraciones 3D4 no existen, se convierten en 3D5, las configuraciones 3D9 no existen, se convierten en 3D10. Cuando digo las configuraciones es porque le pasa lo mismo al molibdeno y al wolframio, que son los elementos que están por debajo del cromo en su grupo, y le ocurre lo mismo que al cobre, la plata y el oro. También le ocurre lo mismo, que son elementos que terminarían en 3D, 4D o 5D y realmente terminan en D10. Por tanto, estos serían las anomalías fundamentales sobre la configuración electrónica. Obviamente ocurre lo mismo con el F6, que se convierte en F7, y el F13, que se convierte en F14. Pero a este nivel de bachillerato mejor no mencionamos los orbitales F ni los elementos lantánidos y actínidos. Fijaros que a una pregunta típica de examen de cuál es el número máximo de electrones desapareados que tiene un átomo sin tener en cuenta los orbitales F, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, el cromo en su configuración electrónica tiene 6 electrones desapareados. Ese sería el número máximo de electrones desapareados en una configuración electrónica en el estado fundamental. Insisto, aunque hay un electrón que ha promocionado, ¿sí?, lo consideramos un estado fundamental, pues con el electrón en aquel sitio esa configuración no existe. Por tanto, sería con 6 electrones el átomo con un mayor número de electrones desapareados. Apareados, desapareados, no tienen pareja, ¿sí?, que existe sin contar los orbitales F. Seguimos con un par de ejercicios de selectividad. En este caso, el ejercicio dice: hallar un metal y un no metal que en su configuración electrónica en el estado fundamental tengan 3 electrones desapareados. Por tanto, ¿qué hemos hecho? Vamos a empezar a hacer la configuración electrónica desde 0. 1, 2, siguiente, 3, 4, 5, 6, 7. Con los 7 electrones negros ya hemos llegado a un elemento que tiene 3 electrones desapareados.
solo miramos los negros. Ese elemento se trata del nitrógeno. Por tanto, ya tenemos un no metal que tiene 3 electrones desapareados. Seguimos rellenando. 8, 9, 10, 11, 12, siguiente diagonal, 13, 14 y 15. Acordaos que al ir llenando los orbitales P del mismo nivel, primero 1, 1 y 1 con el mismo spin. Primero semillenamos los orbitales y luego apareamos para llenar los orbitales. Por tanto, cogiendo los electrones negros y azules, hemos llegado a una configuración en la que tenemos de nuevo 3 electrones desapareados. Se trata del fósforo, pero el fósforo sigue siendo un no metal. Recordad que el enunciado decía hallar un no metal y un metal que en su estado fundamental tengan 3 electrones desapareados. El no metal ya he hallado uno, el nitrógeno, otro sería el fósforo, pero ya tengo un no metal que en su estado fundamental tiene 3 electrones desapareados. Por tanto, sigo llenando de electrones. Otro, me voy, según la regla de las diagonales, al 4s, vengo al 3d, 1, 1, 1. Recordad, son niveles de la misma energía, por tanto, primero se semillenan, uno en cada uno, y cuando estén totalmente semillenos es cuando apareamos. Por tanto, 1, 1, 1. Y no 1, 1, 1. Esto estaría mal. Por tanto, este elemento sí que tiene de nuevo 3 electrones desapareados. Por tanto, el vanadio, que sería este elemento, con 23 electrones, si contáis veréis que hay 23, por tanto es el vanadio, que eso ya sí es un metal, pues se encuentra en la zona D, en la zona de los metales de transición de la tabla periódica. Por tanto, como respuesta a esta pregunta, diríamos el nitrógeno como no metal y el vanadio como metal, que en su estado fundamental tienen 3 electrones desapareados. Vamos a esta pregunta de aquí. Me pregunta, ¿cuál es el gas noble más pesado que no tiene electrones en orbitales D en su estado fundamental? Por tanto, vamos a ver. El helio es el primer gas noble, solo tiene 2 electrones, que sería la configuración en negro. Esa sería la configuración del helio. Seguimos con la configuración del neón. La configuración del neón sería esto de aquí. Todo esto, lo negro y rojo. Termina en P6, tiene 10 electrones, esa es su configuración electrónica. Seguimos con los gases nobles, el argón. Seguimos en azul, esta sería su configuración electrónica completa. Lo negro, lo rojo y lo azul hace referencia al argón. Seguimos el criptón. El criptón, lo negro, lo rojo, lo azul y lo verde. Recordad, así, 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 así y así, según la regla de las diagonales. Por tanto, recordad, los gases nobles son terminados siempre en P6, excepto el helio, pues en el primer nivel solo caben 2 electrones. Por tanto, observamos que el criptón ya tiene electrones en orbitales D en su configuración en el estado fundamental. Y la pregunta era, ¿cuál es el gas noble
que no tiene, gas noble más pesado, que no tiene electrones en orbitales d en su estado fundamental, el gas noble más pesado, que no tiene electrones d en su estado fundamental, es el argón. El helio no tiene electrones en orbitales d, el neón tampoco, el argón tampoco, pero de los tres el más pesado es el argón. Por tanto, la respuesta a esta pregunta sería el argón. ¿Y cómo la justificaríamos? En ambos casos, escribiendo la configuración electrónica del nitrógeno, que sería solo lo negro, y la del vanadio, que sería todo negro, azul y rojo. Y en este caso escribiríamos la del helio, por separado la del neón, por separado la del argón, por separado la del criptón, y afirmaríamos que el criptón ya sí tiene electrones en orbitales d, por tanto el argón es el gas noble más pesado que no tiene en su configuración electrónica fundamental electrones en orbitales d. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o entrad en la web academiaalcover.es.